Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Básicamente en la sesión que tengo programada para el día de hoy, antes de abordar toda la temática de los impuestos nacionales, tal y como les había dicho desde un comienzo, vamos a hablar acerca de eh, vamos a hacer como una especie de radiografía de lo que es la tributación en América Latina y en Colombia, y pues mirar cuáles son los retos que tenemos como país para mejorar en ese aspecto. Entonces, básicamente, en esta presentación voy a realizar una exposición en donde vamos a analizar, tomando como punto de partida digamos que una serie de cifras sobre los retos que continúa teniendo la tributación en la región. Cuando hablo de la región, entiéndase América Latina y el Caribe. ¿Listo? Y en este punto hay que reconocer los avances que se han hecho a nivel regional, especialmente en reformas que van orientadas a la progresividad, reformas tributarias que van orientadas a la equidad y en general esos elementos que pues terminaron siendo aprobados en la reforma 2277 de 2022, la última reforma tributaria que se ha realizado en Colombia y la primera de este nuevo gobierno, y digamos que esa reforma tributaria tiene una característica bien importante y es que goza de una visión de equidad y de progresividad, pero aún tiene una serie de retos importantes a futuro que digamos que resultan ser importantes y, ¿por qué no fundamentales para el quehacer de la economía colombiana? De esa manera, entonces, digamos que la presentación la tenemos organizada de la siguiente manera. Vamos a mirar muchos componentes. Vamos a analizar la situación desde varios aspectos, desde los impuestos directos, los impuestos indirectos. Vamos a mirar el IVA, todo lo que tiene que ver con el recaudo de impuestos medioambientales, la progresividad, la eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que quiero es que se disponga a participar de esta charla en la medida de lo posible. Si no, pues por lo menos que si encuentra de pronto algún término que no le es familiar, por favor me interrumpe y yo le doy claridad sobre el tema y continuamos, ¿ok? Entonces, digamos que aquí, importante en esta gráfica, digamos que esta diapositiva muestra una visión amplia de lo que es la tributación. Voy a aprender acá esto. Digamos que muestra lo que es eh, la digamos que con una visión amplia, muestra lo que es la tributación a nivel de los diferentes países, pero aquí lo estamos viendo a nivel mundial, ¿ok? No solamente estamos analizando aquí América Latina. Si ustedes se dan cuenta aquí, mire, tenemos a Somalia, a Haití, que es básicamente el Caribe, pero también tenemos a Nigeria, a India, tenemos por acá Corea, Japón, Estados Unidos, Australia, gran parte de Europa, en fin, estamos haciendo un comparativo de todos, digamos que de la parte tributaria de los principales países del mundo. ¿Listo? Mm, ¿Y cómo estamos haciendo esa comparación? Pues básicamente lo que estamos haciendo es que en el eje vertical, es decir, en este eje, estamos comparando lo que es el ingreso total como porcentaje del PIB, ¿sí? Ese ingreso total que reciben los gobiernos en los diferentes países a nivel mundial. Esto, perdón. Hola Luisa, buenas noches. Hola, profe, muy buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Bien, sí, sí, señor. Ok, listo. Entonces voy a seguir con la presentación. Bienvenida. Bueno, entonces, como les decía, estamos comparando en esta gráfica lo que es el ingreso total como porcentaje del PIB que recibe los diferentes países a nivel mundial. Y esto, digamos que ese ingreso, aquí no solamente se están incluyendo como ingreso, no solamente estamos incluyendo los recaudos tributarios, sino que también estamos incluyendo ahí las diferentes contribuciones que hacen las personas
a la seguridad social. ¿Ok? Entonces, entendamos ese componente. Ese ingreso se ve con esos dos componentes, lo tributario que recauda, pero además los diferentes aportes que se hacen a seguridad social. Porque, entiéndase, seguridad social no solamente se paga en Colombia, esos son todos los países que recaudan ingresos para destinarlos a esa seguridad social. Entonces, en el eje vertical estamos analizando ese componente, el ingreso total como porcentaje del PIB, y ese dato lo estamos comparando contra este eje horizontal, en donde básicamente estamos reflejando el ingreso por habitante. Es decir, en esta gráfica podemos observar que a medida que empieza a crecer el ingreso por habitante, también empieza a aumentar el ingreso que reciben los países a nivel agregado. Estamos hablando básicamente de lo que es la definición de los gobiernos, es decir, el gobierno general incluye no solamente los tributos, sino también incluye las contribuciones a seguridad social. Entonces, básicamente en esta gráfica, ustedes ven ahí que el promedio de América Latina, este recuadro que tenemos acá, este promedio de América Latina, en esa línea de ajuste, esta línea punteada que atraviesa toda la gráfica, en esa línea de ajuste lo que nos muestra es que América Latina realmente todavía tiene un nivel de ingreso que está por debajo de lo que debería ser dado el nivel de desarrollo. ¿Okay? América Latina hoy en día recauda cerca de 25 puntos del PIB, es decir, ahí vemos en la gráfica 24.8, pero redondeémoslo a 25. Hoy en día América Latina está recaudando esos 25 puntos del PIB y el nivel, digamos, de desarrollo debería ser consecuente con más o menos 31 puntos del PIB, es decir, tenemos una brecha de más o menos 5 o 6 puntos frente a lo que es el nivel de desarrollo. O sea, todavía nos falta. ¿Listo? Ahora, tenemos ya un primer punto, y es que América Latina recauda por debajo de lo que se esperaría dado el nivel de desarrollo que al menos tenía hace 3 años antes de la pandemia, y seguramente esto digamos que se ha profundizado en la medida en que ha caído el recaudo, ha caído la actividad económica después de la pandemia. Entonces, digamos que esto es básicamente lo que nos muestra. Mire cómo el triángulo rojo hace referencia a África. Mire que África está aquí en la parte más baja, ¿sí? Todo esto es África. Pues ahí cae de pronto Haití, se mezcla con algo de India, que es de la parte asiática. Pero básicamente aquí en la parte de menor recaudo está toda África. Sobresale también de pronto por aquí algunos países de Asia, ¿sí? Esta parte está el signo positivo azul. eh, Hace referencia a países de Asia. mm, y también encontramos, digamos que ya aparece acá, lo que es América Latina, que es este recuadro naranja. Todos estos recuadros naranjas son América Latina. Mire que por lo general América Latina está casi como en la mitad, ¿sí? de la gráfica. No está mal, pero podría estar muchísimo mejor si incrementara su recaudo. Obviamente, pues tenemos muchas dificultades. Como región tenemos muchos retos por afrontar, pero mire que estamos ahí como por encima. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Argentina está por encima de lo que debería ser la media en América Latina, que hablábamos que América Latina debería tener una media de ingreso del orden del 31% del PIB. Argentina lo tiene del 33%, Brasil del 36.6%, República Dominicana del 39.6%, Colombia está ahí con el 29.4%, ¿sí? No está mal, pero pues digamos que en muchos indicadores cuando medimos a Colombia, por lo general, Colombia siempre está ahí, como en la mitad de todo. En corrupción, está ahí en la mitad del ranking, en desigualdad, por ahí en la mitad. Entonces, digamos que ese es el comportamiento típico de nuestro país. Y abajo, con menor recaudo, tenemos a Perú, a México, a Chile, que están muy por debajo del promedio de América Latina. ¿Ok? Más allá encontramos a Japón, a Corea, Australia, Estados Unidos y en la parte superior toda Europa. ¿Ok? Entonces, mire que pues no estamos tan lejos, pudo ser mucho peor, aunque si nos comparamos con un Francia que recauda un 52.3 del PIB, Colombia un 29 casi que nos dobla,
¿sí? Noruega un 56.7% del PIB. Entonces, digamos que hay todavía retos por afrontar, pero creo que vamos en la línea correcta. Esto hace falta todavía, digamos que apenas esta es la primera reforma tributaria progresiva que se ha hecho, y eso digamos que muestra o deja el terreno abonado para que los nuevos gobiernos o los próximos gobiernos empiecen a seguir esa misma línea que va orientada a esa progresividad. ¿Ok? Digamos que otro punto importante son las fuentes de esos ingresos, es decir, de dónde salen esos ingresos que recaudan los países. Y en este punto ya no estamos pensando en el agregado como tal, sino que estamos viéndolo, es decir, desagregando de esa estructura tributaria, de esos ingresos tributarios, los estamos desagregando en América Latina. Y un punto muy importante es que se ratifica y que es, digamos que, consecuente con los niveles de desarrollo de América Latina, es que los impuestos indirectos pesan cerca de la mitad del total de los ingresos que reciben los gobiernos, que eso, vuelvo y digo, es consecuente con un país de ingreso medio alto en una región que es de ingreso medio alto en promedio. América Latina es una región de ingreso medio alto. Y pues digamos que en ese orden de ideas, pues eh, lo, cuando es un país de ingreso medio alto, la mayor fuente de ingresos provienen de impuestos indirectos. Ya explicamos la gráfica. Básicamente, eh, digamos que cuando hablamos que América Latina está ubicado ahí en ese rango de medio alto en promedio de recaudo en comparación con el PIB, y digamos que ahí hay un componente muy importante, no solamente de impuestos indirectos, sino también un rubro fundamental que son las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a empresas, o sea, el impuesto a renta que pagan las empresas y en menor medida el impuesto de renta que pagan las personas. Entonces, para entender un poco esta primera gráfica, porque aquí hay dos gráficas, la primera gráfica se denomina estructura tributaria promedio en América Latina y el Caribe en el año 2019, es decir, antes de la pandemia. Básicamente aquí estamos midiendo varios impuestos. El que está en la base, este azul, se denomina impuestos de renta a personas, ¿sí? Mire que el ingreso mediano alto, si en América Latina es del 16.3, aquí en América Latina y el Caribe es apenas del 9.2, ¿sí? Estamos muy por debajo, casi que doblan el recaudo de ese tipo de impuesto de personas en otros países del mundo. Luego viene la medición que se hace a nivel de recaudo de impuesto de renta en empresas. Mire que en el resto del mundo, sin América Latina, se recauda el 19.2%, en América Latina el 15.8%. Esto significa que muchas empresas, es decir, que el sector empresarial es el que está más gravado que el sector de personas. Y ahí vemos la diferencia. Es decir, mire que aquí está casi que parejo el recaudo entre personas y empresas. Aquí no, aquí la diferencia es bastante, es muy amplia. La diferencia entre lo que se recauda a nivel de empresas, que es del 9.2% del PIB, versus lo que se le está cobrando a las empresas, que es del 15.8%. Luego vienen lo que son las contribuciones a la seguridad social en América Latina, representan esas contribuciones el 17.3% del PIB. Imagínense, representa más que el impuesto de renta a empresas y el impuesto de renta a personas naturales. Se recauda más por temas de seguridad social que por renta. Entonces, imagínense, mientras que en el resto de países tan solo se recauda el 8.7% destinado a seguridad social. Entonces, mire la diferencia, mire que es la mitad de lo que se recauda vía renta personas y mucho menos de la mitad de lo que se recauda por renta en empresas. ¿Ok? Entonces, la diferencia es bastante amplia. Es casi que doblamos, o sea, más que lo doblamos, el rubro que se recauda por seguridad social en América Latina versus lo que se está recaudando por seguridad social en el resto del mundo. Entonces ahí hay un tema, hay un reto en donde Colombia tiene que empezar y específicamente la región, toda América Latina, porque es que esto es una foto de toda la región. Entonces, los problemas son muy comunes. ¿Por qué? Porque
todo lo que hace, digamos que aquí utilizamos como parámetros lo que haga Chile, lo que haga Brasil, lo que haga de pronto Argentina, desde que no sea con tema de su moneda. eh, y como que tratamos de imitarlo y no están tan bien, realmente no son un muy buen referente. Deberíamos estar mirando otros países como referentes para podernos tratar de imitarlos o de copiarlos en algún sentido. Luego viene lo que es el componente de los impuestos indirectos. Estos impuestos indirectos, acá tenemos lo que es el IVA, tenemos los impuestos sobre el consumo y los impuestos sobre el comercio exterior. Entonces, miren que en tema de IVA, en la región, en América Latina, digamos que lo que se recauda por concepto de IVA representa el 27.6% en promedio en América Latina en relación al PIB. ¿Ok? Mientras que en el resto del mundo, por IVA, se está recaudando el 29,3% por ese tipo de impuesto indirecto de IVA. En tema de eh, impuestos sobre el consumo y comercio exterior, mire que el promedio de América Latina es igual al promedio del resto de países. Se está recaudando el 22% vía esos dos impuestos en relación al PIB. Y otros impuestos en América Latina representan el 8,2% del PIB, mientras que en el resto del mundo tan solo representa el 4,5%. Entonces, mire ahí como tenemos retos por abordar en tema de renta personas naturales, en tema de renta empresas, ¿sí? En tema de contribución a seguridad social. En tema de IVA, pues estamos ahí más bien casi que hay una paridad o una homogeneidad. Y en tema de otros impuestos, pues digamos que la diferencia es del doble, lo que se recauda en América Latina vía esos otros impuestos frente a lo que le destina el resto del mundo a esos otros impuestos. Entonces, básicamente esa es la estructura, digamos que el porcentaje del recaudo total de esos impuestos que percibe una nación en América Latina versus el resto del mundo. ¿Listo? Digamos que en la medida en que los países empiezan a desarrollar, cada vez dependen menos de impuestos indirectos y empiezan a depender más de la tributación directa. Cuando un país, ese es un muy buen indicador que nos muestra cuando un país está en la senda correcta al desarrollo. ¿Por qué? Porque empieza a depender más de la tributación de los impuestos directos que de los impuestos indirectos. Es decir, yo empiezo a darle más importancia como país a los impuestos de renta, ¿sí? Específicamente a los de personas naturales más que a las empresas, pero también no significa que que no la voy a grabar, los grabo, pero obviamente hay que tener cierto cuidado porque pues las empresas son las que generan empleo en los países. Entonces, básicamente hay que dejar de depender tanto del IVA, dejar de depender tanto de impuestos al consumo o al comercio exterior y buscar más cómo empezamos a depender más de impuestos directos. Tema, la renta. ¿Ok? Eso frente a este componente. Digamos que América Latina, de nuevo ratifico, el 50% de la tributación que recauda América Latina proviene de impuestos indirectos. Miren, son 27,6% de IVA más 22% de impuestos sobre el consumo y el comercio exterior. Eso da, da el 50%. Estos dos, aquí está acumulado el 50% de los recaudos. Y hay que mirar, y eso lo vamos a ver más adelante, qué tan eficientes son los países para cobrar este tipo de impuestos. ¿Será que sí vale la pena depender tanto y ese esfuerzo en el que hay que incurrir se ve altamente gratificado? Entonces habrá que analizarlo. Y aquí cuando vemos la estructura tributaria promedio en América Latina, ya solamente viendo la foto de América Latina, vemos cómo en impuesto de renta a personas naturales, en América Latina y el Caribe se recauda el 2,7%, ¿sí? Mientras que por impuesto de renta a personas jurídicas se está recaudando el 3,6%. Esto, pues digamos que hay que tratar de darle la vuelta a este tipo
de recaudos. Debe ser más lo que se recaude por personas naturales que por personas jurídicas, pero pues digamos que es lo que tenemos ahora. Este 3.9 representa lo que es los ingresos que percibe en promedio América Latina vía ingresos tributarios, pero específicamente por temas de seguridad social. En temas de IVA, mire que recauda 6,3%. Digamos que el promedio de América Latina de recaudo tributario es del 22,7%. ¿Okay? Y ese 22,7%, el 6,3% depende solamente del IVA. ¿Ok? Y esto es relativamente mal. ¿Por qué? Porque es que este IVA no mide la capacidad de pago de todos los contribuyentes, simplemente se dedica a cobrar. Y por eso es que hay tanta evasión. Y el 5% lo recauda vía impuestos al consumo y al comercio internacional. Estos dos, de ese 22% da 11,3%, o sea, la mitad exactamente. ¿Ok? Entonces, simplemente como para dejar esto acá, en América Latina y el Caribe, los impuestos indirectos pesan cerca del 50%, similar a países con ingreso medio alto. Le siguen en su orden contribuciones de seguridad social e impuestos a empresas y a personas. ¿Okay? Bien, ¿qué ha venido pasando a lo largo del tiempo? Pues básicamente, digamos que una cosa muy interesante es que la estructura tributaria naturalmente ha cambiado. Ustedes ven aquí, de alguna manera, la historia de los últimos 30, 40 años, porque estamos analizando aquí esta línea de tiempo desde 1990 hasta el 2020, ¿sí? Estamos analizando ahí 40 años, ¿sí? De estructura tributaria en América Latina y lo que se ve de manera muy clara es que la mayor prevalencia de los impuestos indirectos se ha venido dando especialmente por el mayor peso que tiene el IVA, que antes representaba, digamos, una fracción no superior al 20% y hoy está representando un 27% en promedio en América Latina y el Caribe. Entonces, mire, por ejemplo, este rango que está entre 0 y 20, se me perdió el cursor, aquí, entre 0 y 20, este primer rubro hace referencia al impuesto sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital. Se está recaudando el 27%. ¿Ok? Empezamos a recaudar en América Latina en el orden de un 19,5% y ya hoy vamos en el orden de un 27%. Está bien, es la tendencia, pero esto debe ser mucho más amplio, porque mire que desde el año 2010 entramos ahí en una zona de confort, 26%, llevamos ahí 10 años en donde solamente se ha crecido un 0,9%, ni siquiera un 1%. ¿Ok? Entonces, habrá que mirar qué más se puede implementar para mejorar ese ingreso. Mm, digamos que acá el segundo rubro, que es este, va a hacer referencia a lo que son las contribuciones a la seguridad social. Mire que arrancamos en 1990 con unos recaudos vía contribución a la seguridad social del 14% del PIB y hoy vamos en el 18,4%. ¿Okay? Este se ha venido creciendo paulatinamente década a década. Y el otro es todo lo que tiene que ver con el IVA, es como el que más ha crecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es el que es más fácil para el gobierno decretar. Si se va a subir la tarifa del 19% al 21% en todo lo que hoy está grabado y sale, ¿sí? Aunque pues eso le pasó factura al ministro Carrasquilla cuando estuvo en su momento, que trató de grabar la canasta familiar. Pero el hecho de grabar la canasta familiar no es malo, ¿sí? En la mayor cantidad de países del mundo está grabada la canasta familiar. Lo que pasa es que aquí en Colombia hay mucha desigualdad. Hoy salió una cifra por parte del DANE en donde se indica que el nivel de informalidad en Colombia está en el 58%. Es decir, eso viene creciendo y creciendo rápidamente, sobre todo después de la pandemia. Entonces, son situaciones que tenemos que entrar a revisar. Entonces, mire cómo ha venido creciendo el recaudo del IVA. Arrancó en la década del 90 en 15,5% del PIB. Pasó al año 2000 a un crecimiento del 23,1%. En el año 2010 ya subió a 26,1%. En el 2019 cerró con 27,6%. Y en el 2020, en época de pandemia, se logró recaudar con todo y pandemia
27.5 puntos, 25.7% del PIB, solamente en tema de impuestos, del IVA. ¿Ok? Y mire lo contrario que ha venido pasando con los impuestos sobre el consumo y el comercio exterior. Se arrancó la década de los 90 teniendo unos ingresos del orden del 42.2%, se fue disminuyendo en el año 2000 a 33,9%, luego bajó a 25%, ya en el 2019 cerró al 22% y en el 2020 quedó en 20,9%. ¿Ok? No es de lo más chévere, no deberíamos estar recaudando tampoco vía ese tipo de impuestos, pero pues digamos que esa es la fotografía que tenemos al día de hoy. ¿Listo? Es lo que se está recaudando. Entonces, habrá que tener mucha precaución frente al tema, habrá que empezar a analizar con mucho detenimiento frente a esto. Digamos que lo que ha venido creciendo, pues paulatinamente y un crecimiento casi que insignificante, renta, ¿sí? Que pasó del 2010, es decir, en 10 años creció 0,9 puntos porcentuales. En temas de contribuciones a la seguridad social hubo un crecimiento de más o menos 2,3% de crecimiento, pero en lo que digamos que se ha ganado más, donde más se ha venido incrementando el recaudo, ha sido en todo el tema del IVA, que en 10 años pasamos del 26,1% del PIB al 27,5% del PIB. ¿Ok? Y hemos dejado de recaudar en tema de impuestos al consumo y todo lo que tiene que ver a los impuestos al comercio exterior. En parte, ¿por qué pasa eso? Porque ese esfuerzo de la modernización en donde los aranceles cada vez pesan menos en términos de esos impuestos externos, todo el tema de la apertura al comercio internacional, la vinculación a las cadenas globales de valor, y antes esos impuestos directos a los aranceles, digamos, los impuestos externos y los impuestos indirectos al consumo, pesaban más del 40% del total, y hoy en día la cifra más cercana es del 21%. Entonces, una cosa interesante que se ratifica con estas cifras es que en la medida en que avanza el desarrollo económico, ese desarrollo económico de los diferentes países, también cambia la estructura tributaria, cambian las fuentes de tributación. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Y en este caso, digamos que queda muy claro que cada vez menos dependemos de impuestos indirectos al consumo, pero dependemos más del IVA. Y seguramente eso cambiará en la medida que América Latina dé el salto de una región de ingreso medio alto a una región de ingreso alto, en donde ratifico y seguramente los impuestos directos tendrán un mayor peso en el recaudo. ¿Ok? Entonces, eso para tener en cuenta en esta gráfica. Aquí básicamente lo que rescatamos es que el IVA se ha incrementado en detrimento de impuestos al comercio y el consumo. Es decir, ¿por qué se da eso? Por la liberalización y la modernización. ¿Ok? TLCs que se viven firmando entre los diferentes países y esto pues obviamente afecta a ese tipo de recaudo vía esos impuestos. Entonces, los impuestos de renta y las contribuciones a la seguridad social aumentaron ligeramente en línea con la dinámica del crecimiento económico. ¿Y qué ha venido pasando en el recaudo tributario de América Latina? Pues básicamente ha venido pasando lo siguiente. Esta gráfica estamos analizando la misma línea de tiempo desde 1990 hasta el año 2020. Básicamente 30 años de historia. Y digamos que ustedes ven aquí unas líneas de tiempo, una visión también a largo plazo en los últimos 30 años de historia económica de América Latina. Y aquí tenemos los 6 países más grandes de América Latina. No tenemos Venezuela, ¿sí? ¿Por qué no tenemos datos de Venezuela? Porque siempre es complicado encontrar las cifras, unas cifras de las que uno pueda dar ese salto de fe, de creerle a esas cifras, son muy difíciles de encontrar y más difíciles aún si son cifras que tienen que ver con materia fiscal. Entonces, por ende, digamos que ya no se tiene en cuenta ese tipo de países. ¿Okay? Entonces, aquí básicamente estamos mirando lo que es el recaudo tributario de América Latina, pero de los 6 países más grandes.
en relación al porcentaje del PIB. Entonces tenemos a Chile, Perú, Colombia, México, Argentina, Brasil y el promedio de América Latina y el Caribe. Con ese promedio se calculó con base en esos 6 países. Entonces miren cómo aquí esta línea verde, que es Brasil, esta línea verde tiene unos crecimientos que oscilan entre el 28, ¿sí? Baja de pronto hasta el 22.9, que fue lo más bajo que logró caer, fue por allá en el año 91, vuelve y se recupera, llega a un pico del 29,1, entra en una zona en donde hay un crecimiento leve, pero sigue habiendo crecimiento, hasta llegar más o menos al tope en esa época, a comienzos del año 2000, más o menos del 31%, sigue su senda de crecimiento paulatino, entra de pronto en una zona de confort en algún momento, en una tarifa, en un recaudo tributario del 33.4%, y así ha venido sosteniéndose hasta el día de hoy, bueno, hasta el año 2020, con un recaudo del 31.6%. Eso es Brasil. ¿Qué ha pasado con Argentina, que es el azul? Argentina, mire que arrancó en 13, subió en 1993 a un 19,3%, siguió en una meseta ahí oscilando entre el 19 y el 18, 17, hasta que llegó el año 2013, en donde logró un crecimiento del 24,3%, ¿sí? Luego vino un auge impresionante y creció hasta el 31,1%, hasta ubicarse al año 2020 en el 29,4%. Y entonces viene una pregunta y uno dice, pero luego Argentina no está mal económicamente. Pues sí, una cosa es la moneda y otra cosa es el recaudo tributario. Sigue cobrando sus impuestos el gobierno nacional de Argentina. Los argentinos siguen pagando sus impuestos. Y eso pues digamos que sigue mostrando esa tendencia en donde estos dos países son los líderes en recaudo en América Latina. ¿Ok? Ahora, hay que tener algo muy presente y es que tener un recaudo tributario alto no es, no es que sea bueno, pero tampoco es malo, ¿ok? Simplemente es el dato de cuáles son los recaudos, ¿ok? De esto lo vamos a ver más adelante. El tener estas cifras tan altas de recaudo no significa que sean eficientes, ¿ok? Eso puede tener ahí un dato oculto, ¿listo? Ahora, aquí digamos que una pregunta interesante que nos surge es si América Latina debería moverse hacia la estructura de ingresos y gastos de Argentina y Brasil. Es decir, ¿por qué no los imitamos? ¿Qué están haciendo bien ellos que deberíamos nosotros como países de la región tratar de imitarlos? Pues probablemente no. Y vamos a ver ahora, más adelante, que hay problemas de eficiencia en este tipo de recaudos. Hay problemas en materia de equidad y digamos que no es necesariamente bueno tener una alta tributación. Y partiendo de eso, entonces la pregunta sería, o una nueva pregunta que surgiría es, ¿qué tan eficiente y qué tan progresivo es ese tipo de recaudo que está efectuando tanto Brasil como Argentina? Pero mire, hagamos una cosa, vean el promedio de recaudo de América Latina. A ver, el promedio es esta línea punteada, toda esta línea punteada es el promedio de América Latina a nivel de recaudo. Y mire que parte de un 15% logra crecer en el año 2007 a un incremento en el recaudo del 22,7% del PIB en promedio y termina 13 años después con un recaudo del 22%. Entonces, mire que se ha logrado sostener el promedio de América Latina más o menos en una constante. Eh, pues digamos que eso no es tan malo, pero sí debemos propender por tener un crecimiento mucho más amplio. ¿Ok? Eh, digamos que en América Latina el promedio más o menos del 20% es el total de ese promedio de recaudo tributario para la región, para América Latina y el Caribe. Pero pues obviamente eso ha ido creciendo poco o ligeramente a lo largo del tiempo. Y mire, por ejemplo, lo que pasa con México y Perú, ¿sí? México y Perú son los países de menores ingresos tributarios en América Latina. México es esta línea verde, mire que empieza en la década del 90 con un recaudo del 12,1, por allá en el 95 cae su nivel de recaudo al 10,1% y así ha venido creciendo poquito a poco, ¿sí? Con sus subidas y sus bajadas, pero logra llegar a un pico máximo en el año 2016 al 16,6%
y cierra el 2020 con un recaudo del 17.9% del PIB. ¿Ok? Entonces miren que México, a pesar de ser un país tan grande, tan organizado, tan sólido en su componente tributario, no recauda tanto. ¿Ok? Y Perú, pues va por la misma línea. Perú es esta línea roja, Colombia la línea amarilla. Mire que Colombia y Perú han venido pegados, ¿sí? Ambos, bueno, Colombia, México y Perú arrancaron en una línea del 12% del recaudo del PIB y a diferencia de México, Colombia y Perú subieron en el año 96 al 18% de recaudo, incrementaron ese recaudo en 6 puntos porcentuales, eso es bastante bueno, y más si tenemos en cuenta que en esa época, pues todavía, digamos que ahí ya se había implementado en Colombia una nueva constitución política, había una gran cantidad de obligaciones y de deberes que había adquirido el gobierno nacional y con todo y eso logró incrementar su recaudo. Y eso está bien, y así se ha venido manteniendo. Pero mire entonces cómo aquí Colombia y Perú, el comportamiento de Colombia y Perú es casi el mismo. Mire que oscilan de la misma manera. Colombia en algún momento llegó, pero, perdón, Perú en algún momento llegó a tener un recaudo del 17.3% y básicamente cierran los dos. Mire que Perú a partir del año 2014, que había llegado a su pico del 19,2%, cae paulatinamente y llega a cerrar el 2020 con un recaudo del 19 al 15.2%. Es decir, viene empeorando. No está manejando bien sus políticas de recaudo, Perú como tal. Colombia, pues Colombia viene ahí con su, bien o mal, pues viene tratando de recaudar, de incrementar y mejorar sus recaudos. Cierra el año 2020 con un recaudo equivalente al 18.7% del PIB y pues eso es bastante bueno. Estamos por encima de México, estamos por encima de Perú, muy cerca a Chile y ya pues digamos que muy distantes de todas maneras y muy por debajo del promedio de América Latina y ni miremos a Brasil ni a Argentina, ¿ok? Porque pues nos van dando lecciones de recaudo constantemente. Mm, obviamente, aquí un punto interesante que también quiero destacar con estas cifras es que hay una enorme heterogeneidad, es decir, varían, hay muchas diferencias en la estructura tributaria de América Latina. No todos los países tienen el mismo peso en términos de los diferentes componentes de recaudo tributario. Todo es muy volátil, todo cambia dependiendo del país. Algunos países concentran sus ingresos especialmente en las contribuciones a la seguridad social y al comercio exterior. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, en este componente, en donde estamos viendo las estructuras tributarias en los países de América Latina, estamos mirando los 6 países más grandes de América Latina en el año 2020. Para eso, entonces, digamos que aquí tenemos en la base esta línea, esta barra azul clarita, hace referencia a lo que es el IVA, el recaudo en IVA. Entonces, mire que Chile está recaudando el 41.2% de su PIB, lo recauda vía impuesto del IVA. Perú el 38,7%, ¿sí? Colombia el 28.7%. Entonces, mire que es mucha la carga que deja en impuestos indirectos, tanto Chile como Perú. Colombia, pues, tiene que mejorar, pero no está tan mal en comparación a depender tanto del IVA. El promedio de América Latina es del 27.5%, estamos muy pegados, muy cerca. México, a nivel de IVA, está recaudando un 23.8%, Argentina un 23.6% y Brasil un 22.2% del PIB. ¿Ok? Eso en tema de el IVA. Luego viene todo el tema de renta, que es esta franja azul un poquito más oscura, en donde pues Chile está recaudando 32.4% en tema de renta, tanto personas naturales como personas jurídicas, recauda el 32.4%. Perú, mucho mejor, un 36.7%. Colombia apenas recauda un 33%. ¿Sí? El promedio de América Latina está al 27%. Estamos muchísimo mejor, pero de todas formas hay que seguir indagando cómo podemos recaudar y depender cada vez más de impuestos directos que de impuestos indirectos. México
que a pesar que recauda muy poco por IVA, mire que está recaudando muchísimo mejor en renta. Y eso está muy bien. ¿Ok? Hay que depender más del recaudo de impuestos directos que de impuestos indirectos. 42.7%. Argentina, 18.2%. ¿Sí? Brasil, 22.3%. O sea, Colombia le está ganando a estos países, a Argentina y a Brasil, que tienen un muy buen nivel de recaudo, pero mire que Colombia le gana en recaudo de IVA a esos dos países, incluyendo a México, y recauda más que Brasil y Argentina en tema de renta. Con México, pues no nos podemos comparar, ¿sí? Es más, aquí a grandes rasgos, a vuelo de pájaro, podemos decir que México es el primer país que recauda en tema de renta, le sigue Perú y luego le sigue Colombia, ¿ok? Colombia es el tercer país de la región que más recauda vía impuesto de renta, pero esto hay que seguirlo mejorando, ¿sí? Hay que mejorar el tema de recaudo de impuesto a las empresas, específicamente a las pymes, ¿sí? No podemos seguirles cobrando a ellos la misma tarifa que le estamos cobrando a una multinacional. Es totalmente regresivo ese componente. Entonces, habrá que mirar qué estrategias se implementan, si unas tasas, unas tarifas progresivas, unas tarifas que vayan creciendo en la medida en que los ingresos de las empresas van mejorando, ¿sí? Pero no cargar con la misma tarifa a las MIPYMES que a las grandes empresas. En tema de impuestos al consumo, pues Chile recauda un 13,7, Perú un 8,1, Colombia un 12,7, ¿sí? El promedio de América Latina está en el 20,9%, en el 21 prácticamente. Mire que Argentina recauda por ese concepto de impuesto el 27,5% y Brasil el 22%, mucho más que Colombia, ¿ok? Pero digamos que Brasil y Argentina recaudan mucho por ese tema de impuesto al consumo y al comercio exterior, básicamente porque son países muy cerrados al comercio internacional. Son países que tienen altos niveles de proteccionismo a su producción doméstica y eso se ratifica acá en donde esos dos países tienen un peso más importante justamente en ese tipo de impuestos al comercio exterior. Otros lo concentran más en el IVA o en impuestos indirectos al consumo, como lo hace Chile, Perú y Colombia. Y bueno, digamos que aquí prácticamente Colombia se parece un poquito más a Chile y a Argentina, pero entonces hay cierta heterogeneidad y digamos que eso es obviamente, eso es se debe esa heterogeneidad a una decisión de política pública, a una decisión de política económica en donde países más cerrados que tienen una visión, digamos, de protección a la producción doméstica, como lo es Argentina y lo es Brasil, pues usualmente impugnan, digamos, barreras arancelarias y no arancelarias que generan, por supuesto, un recaudo más alto en ese tipo de componentes. ¿Por qué? Porque sus economías son más cerradas. Que eso básicamente era lo que le estaba pasando a Estados Unidos con Trump. Cuando Trump llegó, ¿qué hizo Trump? Implementar esa capa de proteccionismo a la economía norteamericana. Es decir, le comenzó a subir todas las tarifas de importación a China, ¿sí? Todos esos países que vivían de esa exportación de productos a Argentina, perdón, a Estados Unidos, se empiezan a estrellar contra una pared, que es el proteccionismo, y básicamente eso lo que hace es que sube las tarifas de importación de esos productos para que puedan entrar a determinado país. Eso es lo que está haciendo Brasil y Argentina. Por eso tienen esas cifras tan altas de recaudo vía impuestos al consumo y sobre todo al comercio exterior. ¿Ok? Otro componente que hay que mirar es el de, obviamente, contribuciones a la seguridad social. Chile recauda un 8% de su PIB en tema de seguridad social, Perú un 13,4%, Colombia apenas un 9,9%. El promedio de América Latina es el 18,4%, el doble de Colombia. México recauda el 14%, Argentina el 19,2% y Brasil el 26%. Entonces mire que en ese tipo de impuestos es en donde más están recaudando estos dos países. Y eso pues denota un poco la brecha que se abre entre por qué está recaudando más Argentina y Brasil que el resto de los países de América Latina. Pues básicamente ¿por qué? Porque son países muy cerrados y
reciben muchos impuestos vía comercio internacional y aparte todo lo que recaudan vía contribuciones a la seguridad social. ¿Ok? Entonces, eso pues digamos que hay que empezar a determinar Colombia qué puede marcar, cómo puede empezar a mejorar ese tipo de recaudos sin tener que convertirnos en un país proteccionista. ¿Ok? Un país de economía, un país con una economía pequeña pero abierta, que es como estamos catalogados internacionalmente, pero pues que digamos eso también sirve para poder seguir creciendo. Y aquí vemos cómo están las estructuras tributarias en América Latina, los 6 países que estamos viendo al año 2020 en relación al porcentaje del PIB. Este era en relación al porcentaje de los ingresos tributarios totales, este ya es con relación al porcentaje del PIB. Entonces miremos ese punto rojo que ven acá en cada una de las barras, ese punto rojo representa el recaudo total, ¿ok? Entonces, en Perú el recaudo total es del 15.2% en comparación del PIB, es decir, toda la sumatoria de los tributos que recaudan equivalen al 15.2% del PIB. El de México equivale al 17.9% del PIB, Colombia al 18.7%, Chile el 19.3%, el promedio de América Latina es del 22%, Argentina recauda el 29.4% de su PIB y Brasil el 31.6% de su PIB. ¿Ok? Y vuelve el tema. Entonces, en lo que más recaudan la mayoría de países, pues digamos que Chile recauda el 8%, de ese 19.3% que recauda total de tributos, el 8% está sobre el IVA. Esta franja es IVA. ¿Ok? El promedio de América Latina recauda el 6% en temas de IVA. Brasil y Argentina están recaudando el 7%, Colombia el 5.4%, Perú el 5.9% y México el 4.3%. Y así sucesivamente. En tema de impuestos sobre el consumo y el comercio exterior, pues el comportamiento es muy similar. Perú, México, Colombia, ¿sí? Chile, el promedio de América Latina ya se duplica, ya es 4.6%, básicamente porque lo dispara tanto lo que recauda vía ese impuesto de comercio exterior, Argentina, que es el 8.1%, y Brasil el 6.9%. ¿Ok? Esto, vuelvo y digo, es un tema que con el paso del tiempo se puede convertir en algo, en una debilidad para esos gobiernos, depender tanto de ese tipo de impuestos, porque gracias a eso, digamos que están recaudando bastante porque son un país cerrado, un país al que hay que pagarle unos impuestos muy altos para que nuestros productos puedan ingresar. Impuestos sobre la renta, entonces mire que todos tienen un comportamiento diferente al de México, que recauda un 7.6%, el resto se maneja en unos promedios entre el 5.6, 6.2, 5.9, 5.3 y 7.1. ¿Okay? Y algo para destacar, contribuciones a la salud, a la seguridad social, el 2% en Perú, 2.5 en México, 1.9 en Colombia, 1.5 en Chile, 4 en el promedio de América Latina, 5.6 en Argentina y 8.2 en Brasil. Entonces, pues mire que no es tan chévere todo lo que recauda Brasil, porque pues, mucho de ese componente lo absorbe también lo que es la seguridad social. ¿Listo? Ahora bien, quisiera ya entrar en algunos de los elementos de la tributación directa en América Latina y quisiera arrancar con esta gráfica, eh, esta gráfica me muestra la tributación en empresas para el promedio de América Latina y destacamos los países más grandes. Siempre vamos a estar moviéndonos con países como Chile, obviamente Colombia, Perú, México, Brasil y Argentina, que son como los más grandes de la región. ¿Listo? No necesariamente son los de economías más fuertes, son los más grandes de la región y por eso los analizamos. Entonces, básicamente acá, en esta gráfica, vemos por un lado, una gráfica, bueno, aquí nos indica, esto es desde la óptica de el impuesto de renta a empresas. Sucede que en América Latina y el Caribe el recaudo se ubica entre el 2,7%, que es este, que es el recaudo que tiene Argentina, hasta el 4.9, que es el recaudo, que es lo que recauda Chile por concepto de impuesto de renta a empresas. ¿Ok?
Entonces, mire el margen entre el cual nos estamos moviendo. ¿Listo? Eh, Esto hay que tener en cuenta, estamos analizándolo para el año 2019, prepandemia, ¿ok? Eh, y el promedio de América Latina oscila en el 3,7% de recaudo de todo lo que se recauda vía impuestos. El 3,7% hace referencia únicamente al impuesto de renta para empresas. Entonces, básicamente, digamos que aquí hay una gran diferencia, una gran heterogeneidad. Chile y Colombia, como los países en donde hay un mayor recaudo por encima de los 4 puntos, ¿sí? Mire que somos los dos únicos países, tanto Chile como Colombia. Esto no es tan chévere, ¿sí? Dependemos mucho de la tributación que hagan las empresas. ¿Y qué tiene eso de malo? Usted me va a decir, pero es que las empresas son las que más ganan dinero. Ok, se la compro, eso es válido ese punto de vista. Pero hay un gran problema, y es que, ¿qué nos enseñó la pandemia? Que depender de las empresas nos puede llegar a traer muchos problemas. ¿Por qué? Porque las empresas pagan sus impuestos con base en la utilidad. En el año 2020 la utilidad de las empresas cayó, muchas tuvieron grandes pérdidas. Por ende, su tributación fue muy baja. ¿Ok? Entonces, ese es el riesgo que se corre al depender un país tanto del pago de impuestos por parte de las personas jurídicas. ¿Ok? Por eso es que se debe mirar más a las personas naturales que a las mismas personas jurídicas. Las personas jurídicas deben pagar impuestos. Esta reforma tributaria tuvo algo muy bueno y fue que eliminó muchas de las exenciones que tenían las grandes empresas. Hoy están pagando más, ¿ok? Pero de todas maneras tenemos que seguir mirando cómo podemos hacer o cómo podemos incrementar el recaudo en personas naturales. Eh, Básicamente, eh, pues bueno, ahí como les decía, Chile y Colombia recaudan vía impuesto de renta a empresas más del 4%, oscila entre el 4,9 y el 4,7, ¿sí? Brasil y Argentina, los países que más tienen o que tienen un mayor recaudo en su agregado, en su total, no están grabando tanto a las empresas. Mire que solamente están grabando un 2,8% y un 2,7%. Eso está bien, ¿sí? Vuelvo y digo, no se debe depender tanto de las empresas, pero el hecho de que no se deba depender tanto de las empresas no me va a llevar a que yo no les cobre. No, por el contrario, hay que cobrarles, pero no hay que depender tanto de ellos, ¿ok? También tenemos diferencias o heterogeneidades en términos de las tarifas. Ustedes ven a Colombia y Argentina, estas son las tarifas de impuesto a la renta en empresas para el 2022. Colombia y Argentina tienen tarifas del 35% para las empresas en tema de renta. Estas son las tarifas eh, más altas, son tarifas estatutarias, ¿sí? Es decir, que decreta el gobierno, tarifa del 35% para el pago de impuesto de renta de las empresas. Eh, y en el caso de Colombia, pues también digamos que tenemos una tarifa que compartimos con Argentina. Brasil la tiene en el 34%, el promedio de América Latina es del 31,8%, pero países como Chile y Perú tienen unas tarifas mucho más bajas, unas tarifas estatutarias más bajas, por debajo del 30%. En ese caso, de Perú y Chile, estamos hablando de tarifas nominales, no son tarifas efectivas, ¿ok? Eh, las tarifas efectivas por lo general son más altas, ¿sí? Porque obviamente, digamos que cuando eh, contablemente se descuentan todos los costos y gastos, pues tributariamente no todos esos costos y gastos son reconocidos. Entonces, no es lo mismo y terminamos pagando una tarifa mucho más alta, que es lo que se conoce como tarifa efectiva. Entonces, básicamente acá en Colombia, esa reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado eh, hizo un esfuerzo muy importante en ampliar las bases de tributación. Considero que hacia adelante el país pues tendrá que eventualmente revisar esa tarifa estatutaria, que está muy alta, del 35%, y no solamente, digamos que el hecho de revisar esa tarifa estatutaria
que sigue siendo alta en términos comparativos, no solamente de países con más altos ingresos como los países de la OCDE, sino también incluso en el promedio de América Latina, en donde, mira, el promedio de América Latina es 31,8 y nosotros tenemos tarifa al 35%. ¿Sí? Eso hay que evaluarlo y mirarlo muchísimo mejor. Esa es una tarea para hacer de aquí en adelante. ¿Cómo se logra disminuir esa tarifa para las empresas? El empresariado colombiano ahorita está asfixiado con tanto impuesto, con tanta cosa, pero específicamente las MIPIMES son las que más asfixiadas se encuentran. Y recuerde que las MIPIMES son las que generan más del 80% del empleo en el país. Entonces, estamos afectando a los que más mueven la economía. Le estamos pasando una factura supremamente alta y costosa a aquellos que realmente están moviendo la economía del país. Esto entonces a nivel de empresas, ahora analicémoslo desde el punto de vista de personas naturales. ¿Qué pasa con las personas naturales? El recaudo se ubica entre el 1,3%, que es Colombia, o sea, a nivel de personas, mire que apenas recaudamos el 1,3%, y el 3,4%, que es lo que recauda México. ¿Okay? Ese es como el mínimo y el máximo. El promedio de América Latina es del 2,2% en personas naturales. Muchos lo llaman personas físicas. Esas tarifas estatutarias, que son estas tarifas, esta gráfica que vemos acá, la tarifa máxima de renta a personas físicas para el año 2021 oscila entre el 27,5% en Brasil hasta el 40% en Chile. ¿Ok? Entonces, mire, hay una gran diferencia entre uno y otro. Digamos que América Latina sigue siendo una región de ingreso medio alto, ¿sí? Todavía tiene una brecha muy importante frente a países más ricos, en donde en esos países más ricos, pues la tributación de personas sigue siendo sustancialmente más alta, se depende más del pago de esas personas naturales más que el de las empresas. Digamos que el promedio de América Latina, como les decía, de lo que se recauda en tema de tributación a personas físicas o personas naturales es apenas del 2,2% del PIB. Pero fíjese la enorme diferencia o esa enorme heterogeneidad, y ahí hay un reto bien interesante. México, por ejemplo, tiene una tributación alta y Brasil tiene también una tributación alta por encima del 3% del PIB. Pero fíjese el caso de Chile y Colombia. Chile y Colombia apenas logran tener Chile el 1,5 y Colombia el 1,3. ¿Sí? De hecho, Colombia es el país que menos recauda en tributación a personas. Entonces, ratificando el esfuerzo que se hizo en la reforma tributaria del año anterior, del año 2022, en términos de aumentar la progresividad, pues indudablemente que para el caso de Colombia queda la tarea pendiente de aumentar esas bases gravables de tributación. Ahí está, creo que es uno de los retos más importantes en la discusión tributaria hacia adelante en Colombia, y la gráfica lo muestra claramente. Colombia recauda muy poco de las personas naturales y eso, ¿qué pasa? Limita la capacidad de progresividad de tributación en nuestro país. Obviamente, esto cambiará, ¿sí? Mejorará con la reforma tributaria, pero los órdenes de magnitud siguen estando por debajo de lo que vemos como marco de referencia en América Latina. Y una cosa bien interesante, en donde Chile y Colombia se destacan, es que la tarifa máxima de renta a las personas, que en Chile es del 40% y en Colombia es del 39%, es bastante progresiva. Es decir, no significa que a todas las personas naturales se les cobra una tarifa del 39%. No, eso va gradualmente. Empieza con una tarifa pequeña, dependiendo el nivel de ingresos, y esto es lo que, la progresividad es eso. Básicamente, que aquel que más gana sea el que más paga. Pero no solamente le vamos a cargar a los que más ganan, no todos debemos contribuir. Y en ese orden de ideas, el que menos gana paga en capacidad a su nivel de ingreso. Y así va creciendo, así va progresando. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso es bien importante, esos niveles de tarifas que manejan tanto Chile como Colombia, que muestra que es una tarifa bastante progresiva. Y fíjese en el promedio de América Latina, que es del 34,7%, digamos que del 35%, pero países como Perú y Brasil, Perú tiene un recaudo, una tarifa del 30% y Brasil del 27,5%,
¿Eso qué hace? Eso limita la capacidad de progresividad en la tributación a las personas. Y ahí Colombia, desde mi punto de vista, creo que ya tiene la tarea relativamente hecha y el reto es con las bases gravables, ¿ok? Es decir, ¿desde qué momento se empiezan a gravar en qué momento las personas naturales empiezan a pagar renta, ¿ok? Entonces ya hemos analizado impuesto de renta a personas jurídicas, impuesto de renta a personas naturales. Volvamos al tema de los impuestos indirectos. Analicemos ahora el IVA. El recaudo del IVA se ubica entre el 3,8% que lo tiene México y el 8,3% que lo recauda Chile. ¿Mm? Y la tarifa estatutaria, que es esta tarifa general del IVA, se ubica entre el 16% y el 21%. ¿Ok? Entonces, básicamente, bueno, aquí, bueno, el 16% que es México, ¿sí? Este es el ingreso mediano alto sin América Latina, que es del 13,9%, que lo incluimos ahí. Eh, pero México recauda, digamos que su tarifa es del 16%, Perú del 18%, el promedio en América Latina es del 18,7%. Colombia, Chile y Brasil lo tienen en el 19% y Argentina lo tiene en el 21%. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que con todo ese tema de los impuestos indirectos, el recaudo de América Latina varía también. Chile es el país que tiene mayor eficiencia en términos de recaudo del IVA, en donde está recaudando el 8,3% de su Producto Interno Bruto, ¿sí? El promedio de América Latina es de tan solo el 6,4%, casi que le saca 2 puntos por encima a Chile al promedio, ¿no? Colombia está en el 5,8%. Miren, no somos los más eficientes para cobrar ese impuesto del IVA. Y ahí también tenemos, digamos que un problema de eficiencia porque tenemos unas bases que todavía no son lo suficientemente amplias, ¿ok? Tenemos mucho producto exento, tenemos tarifas del 5% y del 19%. Bueno, del 0, del 5 y del 19%. México, infortunadamente, sigue estando muy, muy por debajo. En términos de tarifas, hay digamos que algo de paridad, algo de homogeneidad. Colombia está muy bien, está en el 19%. Argentina un poquito más alta, en el 21%, pero fíjense que más o menos la mayoría de países en promedio están en tarifas estatutarias del 19%, excepto México, que está un poquito más baja y por eso tiene un recargo inferior. ¿Ok? Así que digamos que hay heterogeneidades, especialmente en la eficiencia, en donde Chile se destaca como el país con el mayor recaudo del impuesto al IVA, y quisiera destacar este punto, la eficiencia del recaudo por tipo de impuestos. ¿Ok? Digamos que esa eficiencia del recaudo por tipo de impuestos, eh, digamos que, y aquí lo estamos midiendo, la eficiencia, nos dice que el recaudo marginal del IVA es mayor al de la renta a empresas y personas. Es decir, recaudamos más por IVA que por renta de personas naturales y personas jurídicas juntos. Y eso es malo. ¿Ok? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Existe una gran heterogeneidad entre los países de América Latina. Ingresos mediano altos superan el promedio de América Latina. Entonces aquí tenemos tres gráficas básicamente. En una estamos comparando el IVA, en la otra renta empresas y en la otra renta personas. ¿Ok? Y le estamos viendo los mismos países que venimos analizando. Entonces, básicamente, por este lado, por la gráfica del IVA, estamos midiendo la eficiencia del recaudo por tema del IVA, ¿ok? Que es básicamente este primer grupo, ¿ok? Aquí lo marco. Ese primer grupo es el que vamos a analizar. Eh, la eficiencia por el lado de la renta a empresas, que es básicamente este grupo que tenemos acá, ¿sí? Y la eficiencia en el recaudo de renta a personas naturales, que es esta franja, ¿listo? Mm, digamos que en donde ustedes ven la mayor heterogeneidad, la mayor diferencia, es indudablemente en la eficiencia en la tributación del IVA, en donde Chile, de lejos, mire, Chile
se me hizo el cursor. En donde básicamente Chile es el país con la mayor eficiencia en términos de tributación, pero ¿a qué denominamos eficiencia? ¿Qué es eficiencia? Pues digamos que eficiencia desde el punto de vista tributario se entiende como el recaudo por cada punto de tarifa estatutaria, ¿sí? Eso muestra de alguna manera qué tan homogéneas son las bases gravables y qué tan eficiente es la administración tributaria para recaudar cada punto de tarifa en esos tres tipos de impuestos: IVA, renta a empresas, renta a personas naturales. Digamos que la eficiencia promedio en América Latina en temas del IVA es del 0,34%. Bueno, estos son temas de eficiencia, es decir, que por cada punto se está recaudando el 0,34, ¿sí? Eh, digamos que en temas del IVA, pues Chile tiene la mayor eficiencia, ya lo habíamos dicho. Colombia y México, infortunadamente, siguen siendo o siguen estando por debajo del promedio. Mire que Colombia está con el 0,31 y México con el 0,24. Somos muy ineficientes para recaudar cada punto de la tarifa del IVA. ¿Ok? Eso, pues digamos que ratifica la importancia de volver a discutir la ampliación de bases gravables en impuestos indirectos, obviamente protegiendo a las poblaciones más pobres y vulnerables de los países, pero hay que hacerlo, hay que empezar a mirar cómo se amplían las bases, no tener solamente una tarifa del 0, una del 5 y una del 19. Hay que mirar valores intermedios para que todas las personas paguen ese tipo de impuesto. ¿Ok? En tema de renta a empresas, eh, digamos que la eficiencia promedio en América Latina es del 0,12, ¿sí? Eh, y aquí digamos que hay menor heterogeneidad, ¿sí? Colombia, de hecho, tiene una eficiencia relativamente alta del 0,13, igual que Perú, ¿sí? Chile la tiene del 0,18 y muy por debajo está Brasil y Argentina. Entonces, mire que lo que decíamos anteriormente, que el hecho de recaudar más impuestos no significa que se es eficiente para recaudar ese tipo de impuestos. Mire que la eficiencia en tema de renta a empresas a Brasil y Argentina le pasa una factura muy alta. En tema de IVA, pues Argentina no está tan mal, está ahí, pues está por debajo del promedio de América Latina, pero Brasil está un poco mejor. ¿Listo? Pero vuelvo y digo, eso no significa que porque usted recauda más impuestos, usted es más eficiente para recaudar ese tipo de impuestos. Y en tema de renta a personas, en este último recuadro, como la gran mayoría de países de América Latina tiene un recaudo bajo, por supuesto, la eficiencia es la más baja. Apenas es en promedio del 0,06%. ¿Ok? Y ahí, fíjense, Colombia y Chile, tal cual y como lo mostraba la gráfica de recaudo, son los países con menores eficiencias. Chile con el 0,04 y Colombia con el 0,03. Brasil con el 0,11, México con el 0,10, Perú con el 0,6, Argentina con el 0,6 y Chile y Colombia muy por debajo de eso. ¿Ok? Entonces, somos los países con menores eficiencias. ¿Y esto qué muestra? Pues de nuevo que ahí hay unos importantes esfuerzos por hacer hacia adelante, especialmente en materia de avances gravables. Otro elemento importante que vale la pena tocar aquí en esta sesión es todo lo que tiene que ver con la estructura tributaria. Entonces, básicamente vamos a analizar el componente de equidad horizontal. Entonces, aquí vamos a verlo desde la óptica de los gastos tributarios, corporativos, personales y en el IVA. ¿Ok? Eh, digamos que está dentro de ese componente o dentro de esa estructura tributaria de cualquier país, un componente bien importante son los gastos tributarios. ¿Ok? Los gastos tributarios son altos en la medida en que las bases gravables no son amplias. ¿Ok? ¿Qué es que no hay amplitud? Por ejemplo, el IVA en Colombia tiene una tarifa del 0, una del 5 y una del 19. No son tan amplias. ¿Sí? Entre el 5 y el 19 hay una diferencia muy alta. Debería haber términos ahí intermedios que permitan hacer un recaudo más amplio
que no le cueste tanto a las personas, pero que sea fácil de recaudar, ¿ok? Entonces, las bases graduales no son amplias o en donde, digamos que hay exenciones particulares para sectores económicos o para personas. Ahí ustedes ven la gráfica. Esta es una gráfica resumen de los gastos tributarios en general. Y en América Latina los gastos tributarios más altos están en el IVA, ¿sí? Que es esta barra gris. Permítame. IVA, que es esta barra gris. Entonces, todo esto es el IVA, el IVA, el IVA, todo eso es IVA. Y mire que es la barra más alta en los países, bueno, a excepción de Brasil y de Perú. Pero el resto de países tienen unas barras bien altas en términos de IVA, ¿ok? Eh, y la siguiente más importante en términos de gastos tributarios son los impuestos corporativos, no, los impuestos a empresas, ¿ok? Y finalmente, los impuestos a personas naturales. Entonces, este es el comportamiento IVA, esto es empresas y esto es personas naturales, ¿ok? Colombia es ahí el outlier, el que se sale de todos los promedios. Si ustedes ven la primer gráfica a mano izquierda, aquí esto es Colombia, ¿sí? Aquí lo tenemos. Eh, digamos que esa barrita gris muy alta, está del 4,8%, esta barra, mm, digamos que es el gasto tributario que hace Colombia en materia de IVA y que todavía es una tarea pendiente. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una tarifa estatutaria del 19%, pero con una gran cantidad de segmentación, tarifas con bienes excluidos, tarifas con bienes exentos, que generan una brecha importante desde el punto de vista de la tributación. El resto de países, digamos que se parece mucho más al promedio al promedio, digamos que el promedio que estamos sacando acá, América Latina y el Caribe, el promedio en recaudo del IVA es del 1,9%, ¿sí? México es del 1,6%, Argentina del 1,4%, Chile del 1,1%. Entonces, básicamente esos países se parecen mucho más al promedio de América Latina y en el IVA es en donde hay un gasto tributario más alto, pero Colombia pues indudablemente tiene un reto importante para cerrar hacia adelante en materia de esa equidad y ese gasto tributario que se hace en ese impuesto al consumo. ¿Okay? Y una cosa bien importante, bueno, bien interesante, que también hacemos en este análisis es mostrar la progresividad, que es el otro elemento que estamos evaluando dentro de esa estructura tributaria en América Latina, la progresividad de la tributación. Y básicamente estamos viendo esa progresividad de la tributación en personas. Y esto lo hacemos básicamente mostrando lo que es la tarifa efectiva del impuesto al ingreso o al impuesto de renta de personas por deciles de ingresos. Ya les explico un poco mejor eso. ¿Qué pasa? Que en todos los países de América Latina se observa una progresividad en el sistema tributario para personas naturales. Las tarifas efectivas son menores a las tarifas estatutarias. Entonces tenemos tasa efectiva del impuesto al ingreso de personas por deciles de ingreso. La barra azul es el decil 10, la gris es el decil 9, la naranja es el decil 5 y la azul decil 1. ¿Listo? Entonces tenemos acá México, Argentina, Uruguay, Chile. Miremos Colombia, ¿cómo está? Bueno, y aquí no hay promedio, pero esos son los países que hay. Digamos que las barras más altas se refieren a los deciles más altos, ¿ok? Pero a los deciles más altos de ingresos y las barras más bajitas hace referencia a los primeros deciles, al decil 1, que es el más pobre en todos los países de América Latina. En este tipo de casos, mire México. México es un caso bien interesante de analizar. ¿Por qué? Porque México eh, tiene una progresividad bien interesante porque genera incluso estos impuestos negativos. Menos 2,1 y menos 0,2 para los deciles más pobres. Mire que el decil 1, que es el más pobre en México, tiene una tasa efectiva de menos 2,1%, es decir, una tasa negativa en donde no se les cobra impuesto a ellos. ¿Ok? Es decir, un poco la visión de tener los impuestos de renta negativos
una especie de ingreso mínimo que genera una tributación efectiva negativa para los deciles más bajos, con una tributación bastante alta para el decil 10, que es el decil de más altos ingresos. Entonces, mire que arranca con unos deciles negativos hasta llegar a unas tarifas de impuesto mucho más elevadas para las personas que más altos ingresos tienen. Y ustedes ven ahí unos esfuerzos bien interesantes en tributación. Esto para el caso de Colombia, pues seguramente también mejorará en la medida en que la reforma, en la última reforma que se implementó, pues mejoró, porque la progresividad, digamos que fue lo que más se le apuntó en esa reforma tributaria, pero con todo y eso siguen habiendo efectos importantes que hay que analizar, especialmente que la gran mayoría de deciles no tienen tarifas negativas, que uno podría, digamos que pensar desde el punto de vista de una buena estructura de impuestos y subsidios, que el mecanismo tributario pueda generar tarifas negativas para las personas más pobres en los países de América Latina, y ahí todo el esfuerzo eh, también está por hacerse en ese tipo de términos. Entonces, mire, México tiene un muy una muy buena eh, metodología de progresividad en tema de recaudo de impuestos a personas naturales. Y miren que ningún otro país tiene ese tipo de impuestos de tarifas negativas, ¿sí? Algunos arrancan desde cero, ¿sí? Pero ninguno lo tiene negativo a excepción de México. Y es bastante bueno para analizar eso. Colombia tiene al decil más pobre se le está afectando el 0,2, ¿sí? Al decil clase media, 0,3, al decil clase alta, 0,8 y a los más altos ingresos del 4,4%. No somos tan progresivos, ¿sí? Esto esperamos se mejore con la implementación de la nueva reforma tributaria, pero digamos que ahí hay una gran tarea por hacer. Entre los peores países está entonces Paraguay, Ecuador, Honduras, República Dominicana. Aquí Nicaragua está un poquito mejor que Colombia y así sucesivamente. Entonces, pues son temas que hay que empezar a analizar con muchísimo más detenimiento a lo largo de la implementación de esta reforma tributaria que ya fue aprobada. Otro elemento muy importante para América Latina es lo que tiene que ver con conceptos de evasión, ¿sí? Y aquí digamos que bueno, digamos que en tema de evasión se observa alta incidencia de la economía subterránea en América Latina y el Caribe y en países de ingresos mediano alto, representando entre 20 y 50% del PIB, esa economía subterránea. Esto incide en la existencia de evasión fiscal, ¿ok? Mm, digamos que ese elemento importante para América Latina y también para África es esa economía subterránea. Algunas cifras que se encuentran desde el punto de vista de la incidencia o el tamaño de esa economía subterránea equivalen promedio en América Latina cercana al 33%. Entonces aquí tenemos este promedio de América Latina, el rojo, 32,7%, ¿sí? Es decir, la tercera parte de las actividades económicas se pueden definir como economía subterránea, que por supuesto eso afecta la administración tributaria. Esto, pues al final de cuentas, ¿qué pasa? Que esa economía subterránea genera evasión en algunos países más altos, en otros una evasión más baja, pero sigue siendo también un reto para las comunidades emergentes como las de América Latina y otras a nivel mundial. Perú tiene una economía subterránea que equivale al 52% de su PIB, Brasil una economía subterránea del 37,6%, Colombia del 33,3%, México del 31,7%, Argentina del 24,1% y Chile la más baja del 16,7%. ¿Okay? Esto en términos de evasión, en términos de sostenibilidad, digamos que en términos de sostenibilidad, los ingresos por impuestos medioambientales se concentran básicamente en energía y en transporte. Existe una tendencia a implementar los impuestos al carbono, aunque todavía se ubican por debajo del nivel contemplado para cumplir las metas. Entonces aquí tenemos los ingresos por impuestos medioambientales en los 6 países de América Latina para el año 2020.
Perdón. Y también tenemos una gráfica que nos muestra la medición del impuesto al carbono a 2022. Entonces, básicamente, en términos de sostenibilidad, podemos decir que América Latina ha avanzado de manera interesante en todo este tema o en ese boom de los impuestos medioambientales. Pero todavía hay retos para continuar fortaleciendo y resolviendo a futuro. Aquí ustedes ven los ingresos por impuestos medioambientales en los países más grandes de América Latina. En promedio, América Latina se recauda el 1%, ¿qué es esto? ¿Sí? El 1% del PIB se recauda en impuestos medioambientales. México y Chile son los países que recaudan más porcentaje del PIB. México 1.4, Chile también 1.4, ¿sí? Digamos que del 100% del PIB, el 1%, el 1.4% que recauda de impuestos Chile corresponde a impuestos medioambientales. ¿Okay? Colombia apenas recauda un 0,6%, ¿sí? Muy bajo, muy insignificante, pero es lo que se tiene hasta ahora. Esto también pues, va a mejorar con la reforma tributaria recientemente aprobada, en donde pues, digamos que se fortalecieron estos impuestos, especialmente el recaudo en tema de impuestos al carbono, pero digamos con retos frente a lo que hoy en día es el recaudo que se hace en este tipo de impuestos en países de ingresos más altos, como países de la OCDE, pero que todavía sigue siendo un instrumento poco potencial para su utilización. Pero digamos que aquí lo mostramos. El primero, la franja azul, hace referencia al impuesto, a impuestos medioambientales que tienen que ver con energía. La barra azul oscura hace énfasis en temas de contaminación. La gris hace énfasis en temas de recursos. El azul claro en temas de transporte, ¿sí? Y el punto representa el total. Entonces, mire que, por ejemplo, Colombia apenas recauda un 0,6% de sus impuestos medioambientales en relación al PIB y el grueso que se recauda es en el componente de energía. Mire que en contaminación muy poco y de pronto algo en tema de transporte, pero en tema de recursos pasamos sin pena ni gloria. ¿Okay? Mm, aquí en impuestos al carbono, pues mire, Uruguay básicamente ese es como el más juicioso frente al tema. El promedio de América Latina de los 5 países, de Chile, Colombia, Argentina, México y Uruguay, el promedio es del 31,1%, ¿sí? Colombia es del 5%. ¿Mm? Entonces, pues digamos que ahí hay una tarea todavía muy amplia para poder realizar y desarrollar frente a este tema de estos impuestos medioambientales. Y ya para ir terminando, en tema del gasto público, digamos que midiendo el gasto público se da uno cuenta que en América Latina y el Caribe el gasto público es un gasto público que es caracterizado por su rigidez y por su ineficiencia. Básicamente, la proporción del gasto público rígido en América Latina con los 5 países, Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, fue del 56,2%. Ese fue el promedio de América Latina, que es este. ¿Sí? Por su parte, los impuestos y las transferencias tienen un efecto moderado en la reducción de la desigualdad en América Latina y el Caribe, situándose por debajo del promedio de países de ingreso medio alto. Entonces, digamos que el tema del gasto público, obviamente es un tema muy de fondo, no es solamente la tributación, sino la forma en la que los países de la región hacen ese gasto, qué tan rígido e ineficiente puede llegar a ser ese gasto público. Sucede que en términos de rigideces, pues básicamente contando el total del gasto, cuánto se gasta en salarios, cuánto se gasta en transferencias, cuánto en contribuciones a seguridad social, pues realmente la rigidez del gasto promedio en América Latina es cercana al 50% del total. Es decir, la mitad del gasto se puede considerar como un gasto inflexible
que es difícil de mover, ¿ok? Y hay algunas heterogeneidades. Chile recientemente aumentó de manera muy importante sus gastos en transferencias y subsidios y esto obviamente generó un aumento de su rigidez, ¿sí? Aquí tenemos Chile, mire, lo subió al 75.7% en el 2021, en el 2019 lo tenía en 53,5%. Es el que más ha crecido en este tema, en convertir el gasto público en algo muy rígido, ¿sí? E ineficiente. Eh, digamos que todo lo que, bueno, miremos Colombia en esta gráfica. Colombia no es muy distinto al promedio de América Latina, ¿sí? Este es el promedio de América Latina con los 5 países. Colombia, eh, digamos que a diferencia de lo que muchos economistas dicen que Colombia es un país con una alta rigidez, sí lo es, tienen razón en parte, pero no es muy distinto al resto de América Latina. Obviamente, uno de los retos más importantes tiene que ver con la eficiencia de ese gasto, especialmente en lo que tiene que ver con las correcciones de la desigualdad, que es lo que ustedes ven a mano derecha. Toda esta parte que habla aquí del coeficiente Gini, esto está midiendo la desigualdad. ¿Ok? Eh, y digamos que aquí con esa medición de la desigualdad, lo que se hace es mirar qué tanto cambia ese coeficiente Gini cuando se hacen los impuestos y las transferencias por parte de la estructura fiscal, no solamente la política tributaria, sino los gastos que hacen los gobiernos. Ustedes ven que en el promedio de América Latina, la diferencia entre el Gini antes y después de un costo de transferencias no es muy grande, ¿sí? Entonces miren que el rombo, aquí está el rombo rojo, habla acerca del Gini antes de impuestos y transferencias y el cuadro azul habla del Gini después de impuestos y transferencias. Y miren que el más distante es de pronto Argentina, el resto, por ejemplo, El Salvador, Venezuela, Ecuador, con un poquito de distancia, Bolivia, muy parejo, Nicaragua, ahí el promedio de ingresos mediano, pues también digamos que se alcanza a distorsionar un poco. Guatemala muy pegado, Perú muy pegado, Chile con algo de distancia junto a Uruguay, el promedio de América Latina muy similar al comportamiento, Costa Rica igual, México con algo ahí de margen, Paraguay muy pegado, Panamá también muy similar, Brasil muy similar y Colombia prácticamente idéntico. Entonces, básicamente ahí pues tenemos el promedio de países de ingreso medio alto distintos a los de América Latina, que son este promedio que estamos viendo acá, promedio de países con ingreso medio alto, sin América Latina, y la diferencia es bien grande. Miren la diferencia que hay entre el triángulo y entre el rombo y el cuadrado en relación con el promedio de América Latina y el Caribe, en donde este está mucho más pegado. ¿Ok? Entonces, básicamente, eso indica la diferencia tan amplia que hay. Y la brecha más alta que ustedes ven ahí es de países relevantes, comparables con América Latina, que son de ingreso medio alto, donde el cambio sí es sustancial. En América Latina todavía tenemos ese reto de hacer más progresivo, más eficiente desde el punto de vista de distribución del ingreso y el gasto que hacen los países. Ya ahora sí, para cerrar, cierro con estos mensajes a manera de conclusión. Eh, América Latina presenta un ingreso público que está por debajo de lo que es consistente con su nivel de desarrollo. Así que, pues, en la región tendremos que continuar profundizando en ese tipo de elementos. En segundo aspecto, segunda conclusión, tenemos que decir que la estructura tributaria en América Latina se ha venido concentrando en el impuesto al valor agregado en detrimento de los impuestos al consumo y al comercio exterior. Creo que es un avance positivo. Obviamente tendremos que avanzar hacia la tributación de las personas, que es lo que da mayor progresividad, especialmente en la tributación, y se observa una alta heterogeneidad entre los países, algunos como Brasil y Argentina, más enfocados en contribuciones de seguridad social, otros como Chile, Perú y Colombia, más enfocados en los impuestos del consumo y a las empresas. En tercer lugar, podemos decir que los principales impuestos
de valor agregado de empresas y personas evidencian algunos síntomas de ineficiencias, de regresividad y de inequidades horizontales. Se han mejorado sustancialmente, pero todavía queda mucho camino por avanzar. No es momento de hacer un alto, no es momento de quedarnos ahí en stand-by. Hay que seguir mirando hacia adelante y mirar cómo seguimos mejorando en eso. Cuarta conclusión, los sistemas tributarios de la región han venido implementando temas relacionados con la sostenibilidad medioambiental, con temas de las discusiones digitales y también con los temas relacionados con la nueva realidad global, con temas que tienen que ver con la equidad tributaria visto desde la óptica de cada país, con sus sistemas tributarios. Y finalmente, un tema muy importante para América Latina, el tema del gasto público. Ese gasto público sigue siendo altamente rígido e ineficiente desde el punto de vista de la progresividad, lo que pues obviamente afecta, por supuesto, el desarrollo de la actividad de los países. ¿Ok? Entonces, pues básicamente quería tocar este tema. Por lo general, dedico esta primera sesión a una mirada de Colombia, pero es bien importante mirar cómo es el comportamiento de la región. ¿Ok? Mirar cómo estamos en comparación a los otros países de la región. En algunas gráficas pudimos o tuvimos oportunidad de compararnos con muchos más países, en donde pues obviamente todavía nos falta mucho por avanzar, nos falta mucho por implementar, pero creo que vamos en la dirección correcta. Por fin hay una reforma tributaria que, si bien es cierto, no fue estructural, es una reforma que tiene visos de mucha progresividad, una reforma tributaria que tiene visos de atacar la desigualdad y creo que vamos por el camino correcto. Entonces, esperemos a ver qué pasa de aquí en adelante, cómo sigue evolucionando el país y demos un poquito de tiempo para que todo este tipo de situaciones que estamos viviendo, pues entren en aguas calmas y podamos seguir avanzando, ¿ok? No sé si de pronto hay algún tipo de, alguna pregunta, alguna inquietud frente al tema. Sé que era un tema grueso, un tema, No, profe, eh, todo muy claro. ¿sí? ¿Te pareció? Pues, profe, es como de estudiarlo, de estar actualizándose en todas las informaciones cada vez que hayan reformas, porque igual siempre van a haber cambios, ¿no? Sí, Pero, pero sí es eso, como de siempre estar actualizado y estudiar el tema, porque yo creo que eso es de nunca acabar. sí, por eso es tan importante el tema tributario. Eso es, sigue evolucionando, siguen saliendo nuevas acciones por implementar y en Colombia hay mucho tema por trabajar, hay muchos aspectos en los cuales hay que todavía madurar y ahí seguimos. Entonces, eh, vamos a tener clase el sábado. Les voy a compartir el enlace, creo que mañana o el mismo sábado en horas de la mañana, para que nos veamos a las 2 de la tarde y sigamos viendo temas de impuestos, ¿ok? Te agradezco mucho, Luisa. Profe, gracias. A ti, cuídate mucho, Buenas noches, chao, profe. que estés bien.